Bienvenidos a una nueva edición de Cali Hoy Entrevistas, que se emite desde el campus Pampa Linda de la Universidad Santiago de Cali. Soy Claudia Liliana Bedoya Sandoval, directora del programa de comunicación social, y en esta edición me acompaña el profesor Manuel Mayardi, de Argentina, invitado a la Semana Internacional de la Universidad Santiago de Cali. Manuel Mayardi es licenciado y magíster en Trabajo Social, doctor en Ciencias Sociales y es docente de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Además, es investigador en el COSENIT en Argentina. Profesor Mayardi, bienvenido a nuestra universidad y bienvenido a Cali. Muchas gracias. Bueno, profesor Mayardi, su línea de trabajo es el trabajo social. Háblenos un poco de en qué momento de su vida empieza su interés por esta disciplina de las ciencias sociales y humanas. Bien, yo opto por empezar a estudiar trabajo social en el año 1997, que era el último año de mi escuela media secundaria, y la decisión estuvo orientada a que visualicé que en el trabajo social se podían realizar investigaciones que puedan aportar a conocer los procesos de pobreza, de vulneración de derechos en la sociedad. Y en ese marco empecé intuitivamente a estudiar trabajo social, porque también podía haber estudiado sociología, antropología, otras disciplinas, pero también me parecía que esta disciplina tenía la particularidad que además de querer conocer la realidad, tiene una preocupación por querer intervenir para modificarla. Entonces esa articulación entre conocimiento de la realidad e intervención para modificarla me pareció como un elemento sustancial y fue el motivo por el cual empecé a estudiar la carrera y a partir de entonces no la dejé. Esa decisión de vida, de asumir el trabajo social como una profesión, ¿cómo fue tomada por su familia? Porque siempre en las familias el conflicto es queremos ingenieros, abogados, médicos. ¿Cómo fue llegar a casa y decir quiero ahondar en esta disciplina del trabajo social? Bien, no fue una situación bastante complicada en el ámbito familiar, porque se da la particularidad que yo soy el primer estudiante y graduado universitario, con lo cual no había mucha expectativa sobre una u otra disciplina, sino que había un acompañamiento a la decisión personal de hacer una carrera universitaria, con lo cual no hubo ciertas particularidades. Sí, en ese momento, entre trabajo social también estaba la posibilidad de estudiar periodismo o también estudiar la carrera de ciencias económicas, eran cosas totalmente distintas, con lo cual no había esas carreras más tradicionales en el horizonte y no fue ninguna sorpresa para la familia que haya optado por esta carrera. O sea, lo suyo siempre fue las ciencias sociales y humanas. Siempre, sí, porque además en Argentina existen distintas experiencias donde en la escuela secundaria uno puede ya ir optando por ciertas trayectorias y fuimos participando en algunos proyectos de investigación, de extensión y demás, que eso fue perfilando, digamos, algunos intereses. Ok, bueno, profesor Mayardi, háblenos de qué rol juega el trabajador social en este contexto social latinoamericano. Bien. En América Latina podríamos decir que en la actualidad, y ya hace mucho tiempo, se caracteriza a nivel internacional por ser una de las regiones más desiguales del mundo. Y en distintos países esa desigualdad se agudiza en mayor o en menor medida. Además, durante los últimos años hemos tenido una transformación en el mundo productivo, en el mundo del trabajo, que ha afectado a amplios sectores de la población y nos encontramos con que los niveles de pobreza crecen sustantivamente en la región y en algunos países llegando a niveles gravísimos. Y en aquellos países donde la pobreza ha disminuido en términos relativos, las cifras demuestran que por el crecimiento poblacional la cantidad de personas en situación de pobreza es cada vez mayor. En ese marco, el trabajo social tiene como un doble desafío. Por un lado, tiene que estar a la altura de poder conocer esos procesos de empobrecimiento, poder explicarlos social e históricamente, como decimos nosotros, porque la pobreza en nuestra región se explica principalmente a partir de decisiones económicas, políticas que han tomado los distintos gobiernos de la región, en muchos casos aplicando políticas internacionales que estaban como destinadas a nuestra región como suerte de experimento para ver luego si se aplicaban o no a nivel mundial. El caso del neoliberalismo es
el caso paradigmático de nuestra región, y en ese marco el trabajo social tiene la responsabilidad de poder leer, de poder aproximarse a la pobreza comprendiendo la multiplicidad de factores que la generan. Y luego, el segundo desafío que tiene el trabajo social es poder pensar estrategias de intervención que acompañen esos procesos sociales intentando revertir esas situaciones de pobreza. En ese marco, lo que nosotros planteamos es que en el marco normativo, en la región ha habido en algunos países un avance significativo en el reconocimiento de derechos civiles y principalmente sociales. Sin embargo, hay una brecha entre lo que se reconoce formalmente y lo que efectivamente se está garantizando. Por eso nosotros decimos que el trabajo social tiene el desafío de generar estrategias de intervención que promuevan la restitución de derechos, que logren revertir con esa desigualdad real que de alguna manera contradice la igualdad formal que existe en las legislaciones de nuestros países. Entonces el desafío es complementario entre la lectura de los procesos sociales y el diseño de estrategias de intervención que tiendan a romper con un padrón instrumental hegemónico que termina responsabilizando muchas veces a las pobres por su situación de pobreza, a los que sufren distintos tipos de vulneraciones por esas situaciones. Nosotros consideramos que hay un conjunto de factores políticos, económicos, ideológicos, sociales y culturales que convergen en las situaciones problemáticas, decimos nosotros, donde interviene el trabajo social. Y en ese marco, la intervención profesional tiene que ser una intervención sólida, competente y con capacidad crítica para desafiar el pensamiento más tradicional y conservador. Profesor, los jóvenes que estén considerando como posibilidad convertirse en profesionales de trabajo social, ¿qué habilidades, competencias o qué tipo de sensibilidades deben tener estos futuros trabajadores sociales? Bien, una de las principales cuestiones que yo trabajo en la formación de grado, yo soy docente en una asignatura en Argentina del segundo año, es que cuando realizan algún acercamiento a los territorios, los primeros acercamientos, yo les pregunto, bueno, ¿eso qué les causa? ¿Qué motivación? ¿Qué les genera? Y una de las cuestiones centrales que uno plantea que eso le tiene que generar no es lástima, no es la necesidad de ayuda, sino lo que le tiene que generar es una suerte de indignación ante la injusticia. Tiene que provocar esa injusticia la necesidad de querer revertirla, sea una injusticia económica o una injusticia sociocultural, de cualquier tipo, de cualquier índole, tiene que generar a uno la necesidad de querer revertirla. Entonces ese es el principal aspecto que debe tener alguien interesado en el trabajo social, porque tiene que tener la convicción de que cuando uno se recibe de esta disciplina es trabajador social a tiempo completo y va a resolver problemas en el ámbito laboral, pero también en la vida cotidiana va a tener que intervenir porque las multiplicidades de problemas sociales están en todas las esferas y no solamente en el horario laboral. Entonces casi una profesión que le demanda a uno poner el cuerpo cotidianamente y muchas veces hay dificultades por romper con esa barrera entre lo laboral y lo personal. Ok, muchas gracias, profesor. Hacemos una breve pausa y regresamos a Cali Hoy Entrevistas desde la Universidad Santiago de Cali. Continuamos con Cali Hoy Entrevistas desde la Universidad Santiago de Cali, hoy en diálogo con el profesor Manuel Mayardi desde Argentina, licenciado y magíster en Trabajo Social. Bueno, profesor Mayardi, ¿con qué disciplinas o con qué campos de estudio se articula y genera inercias el trabajador social? Bien, esa es una respuesta muy interesante, una pregunta muy interesante, porque nosotros venimos planteando como corriente de pensamiento dentro de la disciplina que el trabajo social no puede intervenir en los procesos sociales de manera individual, que tiene que generar prácticas que articulen con otras disciplinas. Y esa postura tiene que ver que para nosotros la realidad es una sola, y quien la fragmenta es generalmente la universidad en el proceso de definición de disciplinas, de conocimientos, pero la realidad de las personas en su vida cotidiana es única y que por lo tanto necesitan una aprehensión de esa totalidad. En ese marco, el trabajo social, desde
desde hace unos años en América Latina viene dialogando fuertemente en el marco de la teoría social, de las ciencias sociales. El trabajo social necesita dialogar fundamentalmente con la economía, con la política, con la sociología, con la filosofía, con la antropología, para comprender los procesos sociales que provocan esas situaciones en las cuales el trabajo social interviene. No puede el trabajo social querer revertir situaciones si no comprende los fundamentos económicos de esas situaciones que está interviniendo, los fundamentos políticos, culturales, ideológicos. Y esto demanda necesariamente articular en la formación, pero también articular en los procesos de extensión y transferencia, de producción de conocimiento, para intentar tener una mirada amplia y totalizante de la realidad. Okay. Profesor, en uno de sus textos, sí, usted dice que las relaciones sociales no se pueden cosificar. Por favor, amplíenos un poco más esa afirmación que usted hace en una de sus publicaciones. Bien, esta afirmación tiene como fundamento una perspectiva que plantea que en la sociedad capitalista, por todo el proceso que tiene de mercantilización de la vida cotidiana y de la fuerza de trabajo de las personas, las personas cada vez más empiezan a relacionarse entre sí como si fueran cosas y no como si fueran personas. Se produce, dicen algunos autores, un proceso de reificación donde cada vez más nuestra capacidad humana es dejada de lado y somos cosas que somos compradas y vendidas, o nuestra producción es comprada y vendida. En ese marco, ese proceso de reificación, de cosificación, que tiene su fundamento en la relación productiva del capitalismo, se extiende a la totalidad de las relaciones sociales, y nuestra aproximación a la realidad tiende a aprender en el sentido común a esa realidad desde una postura cosificadora. Con esto decimos que naturaliza las relaciones sociales y no comprende que esas relaciones sociales son producto de un proceso histórico y social que le otorgan un significado en un momento determinado. Por eso nosotros decimos, las relaciones sociales no pueden aprenderse, no pueden aproximarse de manera cosificada, sino que tiene que poder leerse la multiplicidad de aspectos que la provocan en un momento determinado. La cosificación es ver las relaciones sociales entonces como un producto, yo te doy y tú me respondes, como un intercambio. ¿A eso se refiere la cosificación? Sí, la cosificación se refiere a que nosotros en nuestra vida nos aproximamos a la realidad, a nuestra producción y a nuestros vínculos, a nuestras relaciones, negando la capacidad humana que tenemos nosotros para realizar esas prácticas. Y entonces, en esa negación de la capacidad humana, nos convertimos en cosas que en la sociedad capitalista podemos ser ampliamente y fácilmente reemplazables. Entonces, para romper con esa relación fundante del capitalismo y de la lógica del capital, que es la reificación de las relaciones de producción que se extienden al resto de las relaciones sociales, el primer aspecto que nosotros planteamos que hay que comprender es que es en ese vínculo que nosotros establecemos, en ese intercambio, en realidad estamos intercambiando una producción socialmente generada, un trabajo humano. El trabajo humano es aquello que puede transformar la naturaleza y que puede modificar las relaciones sociales. Entonces, cuando uno recupera el trabajo humano como el elemento central de las relaciones sociales, uno recupera la capacidad que tenemos nosotros, a diferencia de los animales, de querer transformar la realidad. Entonces, recuperar la categoría de trabajo, recuperar el papel de la conciencia en la aproximación a los procesos sociales, es de alguna manera pensarnos como sujetos que podemos cambiar la historia. Y en ese marco la cosificación empieza a ser como interpelada. Profesor, y llevando, digamos, eso un poco más a la realidad, ¿a través de qué acciones podemos empezar a dejar de lado esa cosificación y empezar nuevamente ese entendimiento, ese diálogo entre seres humanos como usted lo plantea? Bien, nosotros por ahí lo venimos planteando en los procesos de intervención del trabajo social, y por ahí los ejemplos tienen que ver más que nada con eso. Las situaciones de empobrecimiento, las situaciones de vulneración de derechos en la vida cotidiana de las personas se asocian generalmente a situaciones de larga data, a trayectorias que se vienen repitiendo, y encontramos generaciones de las mismas familias en situaciones de pobreza extrema. Esa situación de pobreza extrema generalmente tiende a naturalizarse y a cosificarse, a no comprender que en realidad la pobreza de esas personas se explica a partir de un proceso económico y productivo que generó
esas situaciones de pobreza y expulsión. Es lo que algunos autores de la sociología francesa llaman los procesos de exclusión, de expulsión y de desafiliación de las personas. Nosotros lo pensamos desde otra perspectiva teórica y hacemos referencia a la expulsión de las personas a los márgenes de la sociedad. Esos márgenes de la sociedad, esas situaciones de pobreza que las personas la aprenden de manera naturalizada, es lo que nosotros decimos, hay que empezar a problematizar. Y eso es un elemento sustancial en la intervención del trabajo social, en el carácter educativo, en el poder trabajar con el otro, que no hay una responsabilidad individual o un castigo divino, como a veces se plantea en esas situaciones de pobreza, sino que es el resultado de procesos que lo trascienden a uno. Y eso en la restitución de derechos es fundamental porque nosotros decimos que trabajamos con derechos vulnerados. Y esos derechos vulnerados fueron conquistados por la sociedad y están siendo vulnerados por la propia sociedad. Usted tiene muy claro el contexto latinoamericano. ¿Han, digamos, llegado a establecer un radar de en qué lugares de América Latina, en nuestro continente, hay más vulneración de esos derechos? Sí, ahí hay como una cuestión bastante compleja, porque uno puede ver que algunos países avanzan en el reconocimiento y la garantía de algunos derechos y otros en otros. Entonces no hay un país que tenga algunas particularidades. Sí uno puede decir cómo las situaciones de pobreza han crecido significativamente en la región y tenemos índices extremos en países como Honduras, donde la desigualdad también como elemento y que se mide en términos objetivos ha crecido significativamente, y uno de los casos paradigmáticos de la región es Colombia, donde la agudización de la violencia ha crecido significativamente y esto significa una vulneración de todos los derechos de la vida, como es el caso de algunas partes de Brasil. Otros aspectos tienen que ver con el reconocimiento de algunos derechos hacia las mujeres, pero sin embargo en nuestra región está creciendo significativamente los números de femicidios y distintas formas de violencia a la mujer, con lo cual no hay hasta ahora por ahí no tenemos un indicador que pueda un índice que pueda articular los múltiples indicadores. Sí hay algunos ensayos de índices de desarrollo humano, de calidad de vida, pero sin embargo muchos de esos índices no miden o no tienen en cuenta todas estas situaciones de vulneración de derecho porque están pensados más que nada desde una lógica de las sociedades de los países más desarrollados y se aplican en nuestra región y no se tienen en cuenta estas particularidades. Hacemos una pausa y regresamos a Cali Hoy Entrevistas. Continuamos con Cali Hoy Entrevistas desde la Universidad Santiago de Cali, hoy con el profesor Manuel Mayardi, licenciado y magíster en Trabajo Social. Profesor, quiero que nos cuente qué papel juega el trabajador social en el diseño de las políticas públicas. Bien, en nuestra región el trabajo social tuvo en su génesis principalmente un papel de ejecutor, algunos autores llaman de ejecutor terminal de las políticas sociales, es decir, era el profesional que intervenía en la vida cotidiana de las personas ejecutando las políticas públicas. En los últimos años, en la región, a partir del cambio en los procesos de formación disciplinar, se ha avanzado en un rol más protagónico en el diseño y la evaluación de políticas públicas. Y en ese sentido, si uno visualiza muchas esferas en distintos países de América Latina, en donde se implementan o se diseñan las políticas públicas, el trabajo social cada vez más está mayormente presente porque de alguna manera es el profesional que puede aportar conocimientos sobre la realidad, pero también conocimientos pedagógicos para comprender esa realidad, para poder orientar la aproximación de otras profesiones a la realidad y también conocimientos técnicos profesionales de cómo empezar a gestionar políticas sociales que tiendan a estar acorde a los procesos sociales. Y esto es un elemento interesante porque desde hace un tiempo en la actualidad, en distintos estados de América Latina, sean los nacionales o subnacionales, está habiendo un mayor diseño de políticas sociales. Antes en nuestra región se aplicaban políticas sociales en términos generales diseñadas en otras regiones, en otros países. Hoy en día hay un diseño más autóctono de la política pública para resolver los problemas sociales y ahí es donde el trabajo social aparece centralmente a dar su aporte.
Ok, profesor, muy buena parte de su trabajo es sobre las políticas sociales en América Latina. ¿Cómo estamos trabajando en nuestro continente en ese sentido? Bien, sí, es como uno de los principales ejes que estoy trabajando y lo que pude socializar en esta experiencia en la universidad. Si uno puede visualizar la tendencia de la política social en América Latina, puede decir que desde el año 2000 a la actualidad, en la región ha existido una tendencia a homogeneizar las políticas sociales. Antes, cada país tenía distintas políticas sociales y de manera bastante fragmentada. Y al interior de cada país existía una multiplicidad de políticas sociales que atendían distintas problemáticas de manera fragmentada. En la actualidad, en la mayoría de los países, salvo en Venezuela, que tiene otro tipo de intervención social sobre la pobreza, la política social hegemónica es la que se denomina como programas de transferencia monetaria condicionada, que existen en la totalidad de los países. En algunos existen más de una experiencia y tienen una particularidad que supone una diferencia con la política social tradicional, que tiene que ver con que se garantiza la transferencia de recursos monetarios o en especies a cambio del cumplimiento de determinadas condicionalidades en el ámbito familiar, que pueden ser educativas o sanitarias. En términos críticos a este tipo de políticas, uno puede decir que si bien suponen un nivel de cobertura masivo que no tenía hasta hace unos años la región, en términos más de problematización, puede decir que lo que está haciendo este tipo de políticas es alterar la relación de ciudadanía entre el individuo y el Estado. Se está pasando de una ciudadanía clásica a lo que en teoría política se llama la ciudadanía contractual, donde el Estado le exige al beneficiario de la política determinados comportamientos. Esto de alguna manera puede ser valorado positivamente desde algunas perspectivas, pero desde otras está siendo problematizado en la medida que el no cumplimiento de alguna de esas condicionalidades supone el retiro de determinados beneficios. Y eso, lo que nosotros planteamos, revictimiza o revulgariza los derechos de los niños principalmente. Ok, bueno, profesor Mayardi, ¿cómo realizar una efectiva intervención social en contextos tan disímiles como los que tenemos en América Latina? Bien. Pregunta bastante compleja. En ese sentido, nosotros lo que planteamos es que la intervención profesional tiene que ser fundada, crítica y competente. Son como tres requisitos que nosotros planteamos. Fundada, porque tiene que estar fundada en una perspectiva teórica que permita la ruptura con el sentido común, que generalmente el sentido común es bastante conservador. Crítica, porque tiene que interpelar la realidad, tiene que poder superar la aproximación más fenoménica de los procesos sociales y hacer una crítica de la racionalidad que fundamenta esos problemas sociales. Y competente porque tiene que tener la competencia el profesional de poder transformar esa realidad. Entonces, en ese marco, las estrategias de intervención principalmente no son individuales, son colectivas, tanto con otros actores del trabajo social, pero también con otras disciplinas, por lo que decíamos hoy, de que los procesos sociales que estamos viviendo necesitan del trabajo articulado de múltiples miradas y múltiples estrategias para intentar revertir esos problemas. En ese sentido, hay mucho campo de acción para el trabajador social en América Latina, profesor. Cada vez más, porque lo que se está viendo es que no solamente la pobreza se está extendiendo, sino que las situaciones de pobreza se están intensificando en su complejidad. Con lo cual el trabajo social tiene como la doble responsabilidad de poder atender ante esa extensión, pero también de poder comprender las nuevas manifestaciones de la pobreza en la región, que cada vez son más agudas y más complejas y exigen una lectura muy competente y muy rigurosa que muchas veces en los procesos formativos no se alcanza a trabajar, y por eso hoy el trabajo social además está teniendo un desarrollo importante en lo que es la formación de posgrado, en la investigación, en el acompañamiento a los graduados, porque en 4 años, según la experiencia, no alcanza la formación para poder acompañar esos procesos. Profesor Mayardi, muchísimas gracias por su tiempo y por este diálogo en Cali Hoy Entrevistas. Bienvenido siempre a la Universidad Santiago de Cali. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, queridos televidentes, los esperamos en una nueva edición de Cali Hoy Entrevistas que se emite desde el campus Pampa Linda de la Universidad Santiago de Cali. Hasta pronto.